Comienza Ojos para Ver. Un programa hoy dirigido por María Ángeles Sobrino. Buenos días, queridos amigos de Radio María y seguidores del programa Ojos para Ver. Un martes más me dirijo a ustedes desde los estudios centrales en Madrid para seguir disfrutando el maravilloso mundo del arte y sus mensajes. Hoy les propongo aproximarnos a uno de los relatos de la vida pública de Jesús más profundos en su mensaje. Me estoy refiriendo al episodio de Jesús y la mujer adúltera, narrado en Juan 8, 1, 11. Y lo haremos a través de la obra Cristo y la mujer adúltera, creada por el pintor napolitano Domenico Morelli en 1869. Esta obra pertenece a la colección de pinturas del siglo XIX del Museo Nacional del Prado y en la actualidad se encuentra depositada en otra institución. Aquellos de ustedes que deseen visualizar la obra mientras se desarrolla el programa pueden hacerlo a través de X en @Radio María Spain. Fuente. Antes de analizar la obra, vamos a buscar la fuente que inspira al artista. Es importante conocer de dónde toma el pintor la escena para entender cómo la plantea desde el punto de vista artístico y transmitirnos el mensaje trascendente que tiene la obra. Hemos dicho que se inspira en Juan 8, 1, 11, que dice así: Por su parte, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaron esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Los personajes. Este es el texto, un texto profundo para la reflexión. Ahora vamos a pasar a ver a los personajes. En esta escena pudiera parecer que la protagonista es la mujer adúltera, porque aparentemente es la causante de la situación que nos describe el texto bíblico. Pero no. El protagonista absoluto es Jesús
y su misericordia. ¿Quién es esta mujer? El texto no la identifica por su nombre. No sabemos nada de su vida, solo que es una mujer sorprendida en un acto de adulterio. Hemos de intuir una intencionalidad por parte del evangelista al no señalar a ninguna mujer concreta. Y además hemos de tener en cuenta que tras ese anonimato lo que busca es universalizar el mensaje. Es decir, esa mujer podríamos ser cualquiera de nosotros. Por su parte, los líderes religiosos la utilizaron para acusar a Jesús y ponerle en una contradicción legal, ya que si la perdonaba, iba en contra de Moisés y la ley, y si la condenaba, perdía autoridad ante el pueblo. Es importante observar a Jesús. Jesús, cuando le presentan la mujer y la acusan y le comprometen, lo primero que hace es callar. Y después actuar, pero actuar de una manera prudente. Y ante la insistencia de los escribas y fariseos, es cuando los confronta, diciéndoles: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. El Te Deum de Verdi nos acompañará en los momentos de reflexión, como el que acabamos de tener. Queridos oyentes de Radio María, les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para Ver. En esta ocasión dedicado a la obra Cristo y la mujer adúltera, compuesta por el pintor napolitano Domenico Morelli en 1869. La obra. La obra pertenece a la colección de pinturas del siglo XIX del Museo del Prado. Ya conocemos la fuente, conocemos a los personajes protagonistas de esta historia y ahora vamos a ver cómo el pintor recrea ese momento para transmitir el mensaje, porque tenemos que tener siempre en cuenta, y lo recordamos en todos los programas, que las obras de arte, y en este caso las de temática religiosa, siempre tienen un mensaje detrás.
Esta obra de Cristo y la mujer adúltera es un óleo sobre lienzo, que tiene unas medidas de 56 por 46 centímetros. Es pequeño. Está firmado y fechado en el anverso, en el ángulo inferior izquierdo, según nosotros miramos el cuadro. Se desconoce el origen de la obra, es decir, quién y para dónde se pudo encargar esta composición. Sí sabemos que la obra ingresó en el Museo de Arte Moderno en 1922 por donación de Otto E. Messinger, que era un mecenas y coleccionista alemán de obras de arte. Desde 1971 pertenece a las colecciones del Museo Nacional del Prado, al fusionarse el antiguo Museo de Arte Moderno con el Museo del Prado. Por eso la tenemos ahora en las colecciones del museo. Ahora vamos a ver el tema. En el interior del Templo de Jerusalén, ante una imponente arquitectura, se encuentra Jesús de pie, destacando poderosamente su presencia. A su izquierda, es decir, a la derecha, según miramos nosotros la obra, agachada contra uno de los muros del templo, asustada, está la mujer acusada de adulterio. Y al fondo, a la derecha, según miramos el cuadro, en la penumbra, unos personajes que podríamos identificar con una parte del grupo de los escribas y fariseos que interpelaron a Jesús. Es una composición bastante sencilla. La escena está representada de una manera muy cercana al espectador. Ahora analicemos la iconografía. Jesús tiene una presencia serena e imponente que representa su autoridad. Es importante destacar que mientras nosotros estamos viendo esa presencia de Jesús, Él no pierde la mirada. ¿Y a quién mira? Mira fuera del cuadro. Nos mira. Como si fuésemos los escribas y fariseos, parte de ese grupo de escribas y fariseos. Señala simultáneamente a la inscripción en el suelo. Y parece decirnos a los que contemplamos el cuadro, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Su presencia está potenciada por la luz, una luz que incide sobre la potente y robusta arquitectura, una luz que sirve para destacar la figura de Jesús, pero que a su vez tiene un valor simbólico, porque Él es la luz. Por su parte, la mujer está representada semidesnuda, encogida por el miedo, se tapa los oídos para no oír los improperios. Y también nos mira, pidiéndonos misericordia. Esa misericordia que sabemos por el texto que acabamos de leer de Juan, que Jesús tiene con aquellos que pecan, que caen en el error, y ella nos mira también a nosotros. El hecho de que el pequeño grupo de los acusadores aparezca en la penumbra, expectante, es indicativo de su acción y reacción. Han provocado una situación,
esta situación que vemos aquí descrita por el artista. Y ante la acción de Jesús, el pintor deja abierta su reacción, que es también nuestra reacción. Sabemos cuál fue la reacción de estos escribas y fariseos. Irse yendo uno a uno, desde los más ancianos a los más jóvenes. Pero ¿y nosotros? ¿Cómo reaccionamos ante lo que Jesús nos dice y la presencia de esta mujer? Técnicamente, la pintura, que bien pudiera ser un boceto por sus dimensiones, se caracteriza por el refinamiento y la búsqueda de la luz. La composición, verosímil y monumental, presenta un punto de vista ligeramente oblicuo y se ordena a partir de la potente arquitectura que sirve de escenario a la escena. El movimiento está congelado en un instante concreto. Hay expectación por qué sucederá. Es una composición totalmente abierta. Los personajes centran su atención en las emociones. En este cuadro es muy importante fijarse en cómo el pintor nos muestra las emociones, acentuando el drama romántico del momento. Como heredero de la escuela napolitana del siglo XVII, recordemos a Miguel Ángel Merezzi y Caravaggio. Morelli maneja con gran habilidad el contraste entre luces y sombras. Es el famoso claroscuro, del cual hemos hablado ya en muchas ocasiones en este mismo programa, pero que nuestro artista emplea para crear una atmósfera envolvente que pone al servicio del mensaje, como hemos comentado también al tratar el tema iconográfico. ¿Y la paleta de colores? La paleta de colores es rica y brillante, especialmente en el rojo y el azul de la túnica y el manto de Jesús, que contrastan con la austeridad del color pardo del vestido de la mujer. Hay algo que caracteriza la manera de aplicar los colores por parte de Morelli y es su gran libertad, es decir, trabaja con la mancha de color, de modo que esto le da o dota a la escena de una gran modernidad.
Hasta el momento hemos hablado de la fuente que sirve de inspiración al artista, el Evangelio de San Juan, en su capítulo 8, versículos del 1 al 11. Hemos hablado también de los personajes de la obra y de la historia, en definitiva. También hemos comentado ya la propia composición, esta composición de Morelli, que hemos dicho que es un boceto por su formato y donde el artista pues pone todo el acento en la figura de Jesús, en cómo Jesús gestiona esa situación en la que le ponen los escribas y fariseos y cómo también, bueno, pues nos interpela a los espectadores, a los creyentes que nos ponemos frente a esta obra y la contemplamos buscando ese mensaje trascendente en el que nos sentimos interpelados como también protagonistas y actores de esta historia. La vida del artista. Y ahora vamos a hablar de la vida del pintor. Y vamos a contextualizar al artista. Ya hemos dicho que estilísticamente pertenece a la escuela napolitana, una escuela de gran tradición pictórica y que está estrechamente vinculada con España desde el siglo XVII. Porque les recuerdo que Italia era un conglomerado de estados hasta el siglo XIX, hasta precisamente este momento en el que Domenico Morelli está viviendo. Él es un hombre de su tiempo y vamos a ver efectivamente cómo en su vida se refleja ese momento histórico importante para el surgimiento del país que hoy conocemos como Italia. Morelli es un artista de espíritu inquieto, considerado uno de los pintores napolitanos más destacados del siglo XIX. Revolucionó la pintura con un estilo personal que fusionó el romanticismo tardío, de ahí ese interés por las emociones que hemos comentado al hablar de esta obra de Cristo y la mujer adúltera, que es la que protagoniza hoy nuestro programa, y el verismo. ¿Qué es esto del verismo? El verismo es el heredero del realismo, de ese realismo conocido con el nombre de naturalismo en Francia. Entonces, en Italia toma este nombre, el nombre de verismo, pero en realidad, para que lo entiendan ustedes bien, es el realismo. Un realismo que también hunde sus raíces en el siglo XVII y en Caravaggio, porque si recuerdan, Caravaggio tomaba sus modelos directamente de las calles y los incorporaba a sus composiciones. Pues en Nápoles, en el siglo XIX, a finales, en el último cuarto del siglo XIX, se vuelve la mirada a esta situación. Es un cambio de época muy importante en toda Europa. No tenemos que olvidar que es la época de las revoluciones burguesas, de la revolución industrial, etcétera, y todo esto lleva a que los pintores también vuelvan la mirada a esa realidad social y que la quieran reflejar en sus obras. Y al hilo de esto nos encontramos con Morelli, que incorpora estos elementos también a su temática de la historia sagrada. Pero ¿quién fue Domenico Morelli? ¿Qué hizo en su vida, además de pintar? Domenico Morelli nace el 7 de julio de 1826 en el Borgo de Santa Lucía, en Nápoles. El Borgo de Santa Lucía
es un barrio de Nápoles, que está muy cerquita del Castel de Lobo y que, bueno, pues está mirando al mar. Es un espacio urbano, una zona, diríamos, de gente humilde. Por lo tanto, nos encontramos con un artista que vive en un contexto de humildad. En 1836, entre el 1836 y 1846, está vinculado a la Academia de Bellas Artes de Nápoles. Es decir, es un artista que está formado en la tradición académica. Pero en 1845, durante la exposición celebrada en Nápoles, la exposición de la Academia, impulsado por un grupo de pintores antiacademicistas, nuestro pintor se convierte en un rebelde dentro de la Academia que luchó contra los modos establecidos de la institución que se habían quedado anclados en el pasado. Es decir, en la Academia los académicos no eran abiertos, no se abrían a los nuevos estilos, a las nuevas ideas artísticas, y él, como hemos dicho, que era un hombre inquieto, pues lógicamente se deja llevar por esta reacción antiacademicista. Pero veremos que no solamente es en el mundo artístico, sino también veremos que en su vida se dejará llevar por esta situación. En 1848, un año clave en la Revolución Italiana, ganó una beca para estudiar en Roma. Todos los artistas que se preciaban, fueran de donde fuesen y tuviesen las ideas que tuviesen, viajaban a Roma, incluso hoy en día, porque el origen de toda nuestra historia, tanto cultural como artística, está en Roma. Entonces, todos los artistas viajaban a Roma. Y luego evolucionaban y se dejaban enamorar de las nuevas líneas artísticas, pero primero tenían bien afianzado lo que eran las bases y a partir de ahí podían evolucionar. Pero, ¿qué sucede en 1848? ¿Qué está pasando en Roma en esos momentos? ¿Y por qué Roma? Pues lo que está sucediendo es que allí se produce la revolución. Es el origen de la revolución, el epicentro de la revolución para la unificación italiana. De todo ese conglomerado de estados que os he comentado, que era Italia hasta mediados del siglo XIX y que tenía como punto principal la ciudad de Roma. Roma era la ciudad de los papas. Roma era la antigua ciudad imperial, en la época del Imperio Romano. Por eso Roma era tan importante y por eso Roma se convierte en la capital del nuevo país, que es Italia. En esa revolución en la que participa activamente, resulta herido e incluso es encarcelado durante un breve periodo. Y será a partir de este momento cuando sea conocido como el artista guerrero. ¿Por qué? Porque no solo se implica en los cambios en el mundo artístico, como hemos visto en Nápoles, sino que después se va a implicar también en los cambios políticos. Se va a comprometer. En 1850 viaja a Florencia, otro de los lugares, desde el punto de vista artístico, importantes, fundamentales. Florencia, el origen del nuevo lenguaje, que fue el del Renacimiento, en el siglo XV, el paso de la Edad Media al Renacimiento. Y allí recibe su primer reconocimiento público con una obra que se titula Los iconoclastas. En 1855 se produce otro hito importante en su vida y es que viaja a París para participar en la Exposición Universal de París. Y allí es donde se siente fuertemente atraído
por la pintura de manchas y el luminismo, es decir, la importancia que los artistas parisinos están concediendo a la luz, incorporando este innovador y expresivo lenguaje a sus obras. Esto es importante también recordarlo, porque si Roma es la ciudad por excelencia de la tradición artística, sin embargo, a partir del siglo XIX, el epicentro del mundo artístico no es Roma. El epicentro del mundo artístico, donde se producen todos los cambios revolucionarios dentro del lenguaje artístico, es París. Y en ese epicentro de París les diré que existen importantes colonias de artistas en torno, bueno, pues a Montmartre. Todos hemos oído hablar de la importancia de Montmartre. Bueno, ese es el barrio bohemio, era el barrio de los artistas. Y allí convivían artistas de todas las procedencias. De manera que nuestro pintor pues conoció no solamente a los grandes artistas franceses de ese momento, del realismo, sino que bueno, también tiene oportunidad de conocer a artistas españoles que están allí. Y los artistas españoles en este momento son esenciales para generar y crear ese ambiente de París, ese ambiente cosmopolita, donde todos tienen cabida y donde todos pueden expresarse. Importante que con todo este acervo, con todo este conocimiento, con toda esta capacidad que demostrará Morelli, en la segunda mitad del siglo, es decir, después de estos viajes importantes para su formación y enriquecimiento de su estilo, fue seleccionado junto a Vincenzo Petrocelli por el rey Fernando II de las dos Sicilias para realizar una serie de frescos en el templo de San Francisco en Gaeta. Es decir, esta es su carta de presentación. Es decir, que este rey de uno de los reinos de Italia le solicite para trabajar junto con otro importante artista, y esto le permite adentrarse de una manera directa también en todo lo que tiene que ver la temática sagrada que hoy hemos introducido. En 1860 ya es un pintor reconocido y algo muy importante, es nombrado consultor del Museo de Capodimonte para la adquisición de nuevas obras, llevando así su contribución a la gestión de las colecciones de arte. Es decir, se convierte en conservador de las colecciones del Museo de Capodimonte, que es el museo real. En esto, pues diríamos que sigue la estela de otro gran pintor, que es Rafael Sanzio de Urbino, que recordarán que lo hemos comentado en algunas ocasiones, que fue el primer conservador de las antigüedades de Roma. Es decir, el primer conservador de las antigüedades vinculadas con los museos vaticanos, porque fue el Papa o los papas de esa época, del siglo XVI, los que patrocinaban todas esas excavaciones y la conservación de las obras artísticas. En 1868 consiguió una cátedra en la Academia de Bellas Artes de Nápoles, siendo maestro de pintores reconocidos como Antonio Mancini. Esto también es interesante porque le hemos visto luchando contra los principios, contra las normativas de la academia, y ahora le vemos al frente de una de las cátedras. Es decir, era un hombre comprometido. No miraba para otro lado, sino que se metía directamente en el problema, diríamos, en las situaciones, en los conflictos, con lo cual buscaba la solución desde dentro. Y en 1874 se produce un acontecimiento importantísimo y que lo vincula con España, porque en ese año conoce a uno de los pintores más afamados a nivel internacional, que es español.
me estoy refiriendo a Mariano Fortuny y Marshall. Y entablaron una corta pero fructífera amistad. Les recuerdo que Fortuny murió en Italia, murió en Nápoles, en Portici. Y bueno, pues en ese último viaje que hizo Fortuny a Nápoles, tuvo la oportunidad de conocerle, Morelli, y entablaron amistad. ¿Por qué? Pues porque les unían muchas cosas. Primero, ese vínculo que tiene Nápoles con España. Les recuerdo que fue virreinato español, o era virreinato español, hasta la unificación italiana. Pero por otro lado, también les recuerdo que en París teníamos a nuestros artistas españoles trabajando, y Fortuny está vinculado también con esa colonia en París. Es decir, que los grandes pintores de este momento, procedan de donde procedan, tienen esos puntos de conexión. ¿Y cómo fue esa amistad? ¿Qué decía Morelli de Fortuny? Dice, le consideraba un espíritu fraterno, es decir, le consideraba como un hermano. Le consideraba como un hermano. ¿En qué sentido? En su tratamiento del color, vívido y ligero, aplicado a plena luz solar, que no es el caso de la obra que hoy hemos visto, sin apenas sombras y con unas pinceladas que deliberadamente descomponían las formas, y eso lo podemos ver un poquito al final. Empezaba a descomponer sus formas Morelli en las figuras que aparecen en la penumbra que hemos comentado a la derecha, porque la obra que hemos comentado hoy es de 1869 y lo que estoy comentando ahora es 1874. ¿Eso qué significa? Pues que realmente esa amistad estrecha todavía cuando pinta la obra que hoy hemos comentado no existe, aunque tiene referencias, le puede conocer de su estancia en París. Y vemos cómo, bueno, pues al final de su carrera artística sí que existe una influencia bastante más directa de este contacto, aunque fugaz, entre Fortuny y Morelli. En junio de 1886 fue nombrado senador, y aquí vemos su influencia política, cómo sigue latente en su espíritu ese compromiso de querer formar parte de ese cambio profundo que se está produciendo en Italia. Es nombrado senador por el rey Humberto I. Su designación se debió principalmente a sus méritos excepcionales en los ámbitos de las artes y la cultura, porque claro, en el ámbito político, la cultura y el arte es importante. ¿Para qué? Para cultivar a los pueblos. Entonces, era interesante que los artistas avanzados de la época estuviesen formando parte de esos gobiernos y de esas instituciones que garantizan la igualdad entre los ciudadanos. Entre 1899 y 1901 fue nombrado director de la Academia de Bellas Artes de Nápoles. Como ven, todos estos pintores que tienen una cierta relevancia, aunque para nosotros es poco conocido, ciertamente, Domenico Morelli, y es una de las intenciones que tenía este programa, es decir, dar a conocer a esos artistas que son menos conocidos, pero que tienen una relevancia significativa en el mundo del arte, pues no reniegan realmente de su historia, no reniegan de sus orígenes, no reniegan de la identidad, de lo que es en esencia un artista. Y por eso se comprometen a asumir estas responsabilidades de cara a, como he comentado, desde dentro, poder cambiar lo que no gusta, lo que no es pertinente, etc. El 13 de agosto de 1901 fallece en Nápoles.
El programa de hoy, de Ojos para Ver, ha estado dedicado al relato bíblico de Jesús y la mujer adúltera. Para acercarnos a él, hemos profundizado en el conocimiento de la obra Cristo y la mujer adúltera, que realizó el pintor napolitano Domenico Morelli en 1869. Queridos oyentes de Radio María, si desean volver a escuchar este programa o descargarlo, pueden hacerlo en el podcast de Radio María. Si desean hacernos alguna consulta, comentario, sugerencia, pueden escribirnos al correo electrónico del programa ojosparaver2@radiomaria.es. Damos las gracias a Iván Álvarez, que ha hecho posible que hayamos podido encontrarnos de nuevo. Y a todos ustedes, también les doy las gracias por acompañarnos un martes más. Y les invitamos, tanto Iván como yo, a seguir disfrutando de la programación de Radio María. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Finaliza en Radio María, Ojos para Ver. Un programa hoy dirigido por María Ángeles Sobrino.